Astele.tv. Hola, estoy muy contento de poderles dar la bienvenida a todas, a todos, aquí a Código Diverso a través de Astele TV y a través del Facebook de Escándala en esta alianza que tenemos. Y yo estoy muy contento de poder recibir en esta ocasión a Axel Bautista y a Víctor Esteban. Ellos son co-conductores de un nuevo programa que se está transmitiendo a través del Instituto Mexicano de la Radio. El programa se llama Platicando en Positivo. Y si no me equivoco, y eso ahorita se los vamos a preguntar a ellos, es el primer programa que habla abiertamente desde la vivencia de las personas que viven con VIH. Creo que es o el primer programa. Ya ha habido otros programas, pero vamos a preguntarles mejor a Víctor y a Esteban, a quienes yo les agradezco que estén aquí, y pues vamos a platicar. Gracias, Axel. Sí, muchísimas gracias, Gabo, por invitarnos. Es un honor estar aquí con ustedes, con Escándala. No, pues a mí me da más gusto. Víctor Esteban, gracias pues, también. No, muchas gracias. Creo que esto es una oportunidad y pues no, gracias a todos los que nos ven en Escándala. Sí, hagamos ruido porque de repente es difícil hacer ruido sobre el tema que ustedes tratan. A ver, ¿cómo nace la idea de hacer un programa de radio, en radio abierta, hablando sobre la vivencia del VIH en primera persona, si es que no me equivoco? Sí. ¿Quieres que No, tú. Pues mira, el IMER cada año tiene una convocatoria, que esa fue la 10ª convocatoria, perdón por mi voz ronca a todos. Es excitante para algunos. Habla una convocatoria para proyectos de radio ciudadana. Entonces, cualquier ciudadano puede lanzar una propuesta de cualquier tema, científica, filosófica, lo que tú quieras. Y ellos ya seleccionan algunas. Nosotros este año pues pensamos en mandar una propuesta que de hecho habíamos pensado en otros temas. Y yo recuerdo que el último día de la convocatoria yo le dije a Víctor, no, ¿sabes qué? Porque habíamos pensado en migrantes, me parece. Sí. Y ya tenemos planeado ahí algo de migrantes, ¿sí o no? Sí, pues digamos que ya habíamos trabajado en el proyecto de migrantes y a última hora, si bien Axel ha sido migrante, yo soy un migrante aquí, entonces dijimos como bueno, ¿por qué no hablar desde nuestras voces, de nuestra experiencia como migrantes? Pero nos llegó repentinamente después de una plática, dijimos pues hemos trabajado en VIH, creo que es una oportunidad de seguir hablando y trabajando en VIH, pero desde la radio. Entonces, fíjate que es interesante, perdón, pero bueno, al final de cuentas, vivir con VIH, antes de no vivir con VIH, es una migración también, de alguna u otra forma. Sí. ¿no? Es entrar a otro territorio, es entrar a otras fronteras y traspasarlas también. Sí, pasas justamente de un estatus de vida y de una forma de cómo vives tu vida, tu día a día, tu sexualidad incluso, para cruzar a otras fronteras que es difícil. O sea, siempre es difícil al principio. Y justo creo que una de las intenciones que teníamos con este programa era mostrar como a partir de las historias de vidas de otras personas que viven con VIH y de un programa que estuviera también dirigido por 2 personas que vivimos con VIH, pues cómo es la experiencia, porque a veces, siempre está el experto, el médico o la enfermera. Siempre es muy cómodo hablar en tercera persona. Claro, sí. ¿no? O puede alguien vivir con VIH y decir, ¿no? Desde afuera, ¿no? Quizás siendo pues empático, claro, pero no asumiendo la vivencia. A ver, eso es una pregunta que yo les quiero hacer. ¿Por qué asumir de manera pública y valiente la vivencia del VIH? ¿No? O sea, porque hay muchas personas que viven con VIH, pero ¿por qué decir, a ver, yo levanto la manita, ¿no? Si ustedes no, yo levanto la manita. Víctor, sí me gustaría que hablara Vic primero. Pues yo creo que es también por nuestra propia experiencia personal, digamos que aparte de vivir con VIH, los dos tenemos varias cosas en común. Somos sociólogos también, bueno, él es más joven que yo, pero también nos consideramos jóvenes, entonces compartimos varias experiencias y vivencias, entonces también hemos trabajado mucho tiempo con el tema de VIH, desde la academia, desde el activismo, entonces ya éramos personas públicas que vivíamos con VIH, entonces dijimos como bueno, esta es una oportunidad, hagámosle. Y fíjate que
justo por eso, pero también pensaba que, digo, cuando tú eres público, lo que haces primero es como enfrentarte al estigma directamente, ¿no? Y digo, es una epidemia que siempre se ha hecho desde lo escondido, desde lo clandestino, desde el nunca digas lo que está pasando porque está prohibido, está mal visto. Y yo me parece que cuando la gente enfrenta y afronta la situación de manera pública y abierta, primero pones el tema sobre la mesa, ¿no? Entonces, aquí también le agradecemos al IMED que nos haya dado esa oportunidad porque está poniendo en la radio pública, y ahí sí tenías razón, yo creo que no es el primer programa de VIH en general, pero sí en radio pública, lo cual está padrísimo porque por primera vez estamos ocupando el espacio que nos pertenece a todos los mexicanos, ¿no? Para hablar sobre un tema que sigue siendo pertinente. Y eso iba a esto que decía, como cuando tú te haces público, cuando lo hablas sin ningún problema, en realidad le estás haciendo ver a la gente que es un problema no solo que existe, pero que también no es tan grave, o normalizas un poco la situación, ¿no? Y no en el mejor sentido de la palabra. Sí, y no la haces ver como algo como la gran enfermedad mortal que se está manejando, como como la gran prohibición, como, ¿sabes? Como que Oye, Axel, Víctor, ¿cómo le hacen, no? Porque sobre todo en las redes sociales, que de alguna u otra forma te permiten cierta anonimato, o mucho anonimato, ya sea en las mismas ligas en las apps de ligue, o en el Facebook, o en Twitter, ¿no? Pero básicamente hay mucho estigma, ¿no? Demasiado. De todo. Bichoso, sidoso, nos podríamos poner aquí pasando los 15 minutos que hay para platicar de los nombres con los que se identifica y cada caló. Pensando en Colombia, quizás en Colombia también haya todo un, sí, ¿no? Ustedes como, exacto, ¿no? Referir, sí. Quizás como sociólogos ustedes lo tengan mucho más claro que yo. Pero la pregunta aquí sería, ¿cómo le hacen para aguantar todo ese, pues, desconocimiento? Yo ahí no quiero pensar en odio, porque además está siendo desde esta misma, es una cosa muy rara, es el mismo gay el que está... Sí, bueno, en principio creo que ni tanto Axel como yo hemos recibido ningún tipo de discriminación. Creo que también, sí, por mi parte puedo hablar y nunca he sentido discriminación, ni violencia, ni verbal, ni por las redes sociales, ni físico. Entonces, en principio creo que en ese momento, y como tenemos todo este recorrido en el activismo, en la academia, como que no sentimos esas discriminaciones que muchas otras personas que viven con el diagnóstico de VIH podrían vivir. Entonces, en ese sentido, digamos como que no le tenemos tanto miedo, porque también nosotros somos muy críticos, y digamos con eso del lenguaje, nosotros también tenemos una apuesta crítica y política, y es también como resignificar ese lenguaje, ¿sí? Bueno, y también decirle a la persona que me dice sidoso, bueno, listo, bien, sí, soy sidoso, y ¿qué es el video con que yo sea sidoso? O sea, ¿qué es lo que te incomoda de que yo sea un sidoso? Ay, el bicho, bueno, sí, el bicho, pero entérate muy bien, ese bicho es un virus, ¿sí? Que tú también puedes adquirir. ¿Sabes? Antes yo quería decir, con la oportunidad que tenemos en la radio pública, me parece importante porque al ser pública nos escucha una infinidad de personas. Entonces, activistas y no activistas. Sí, activistas, no activistas, la señora de la sectores casa, LGBT, sí. Y creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande para en poco tiempo, porque no es un programa tan largo, poderle explicar a las personas sobre nuestras experiencias sobre VIH. Y lo más bonito es, mucha gente tiene muchos imaginarios negativos sobre qué es vivir con VIH. No con esto estoy diciendo que mucha gente no viva mal la experiencia de vivir con VIH. Sí, hay mucha gente que sufre, pero también hay muchas personas que aprendemos del VIH y hemos superado y podemos como compartir nuestras experiencias para que esas otras personas no la vivan tan mal. ¿Sí? Sí. Eso es algo que yo he detectado, digo, con esta oportunidad ahora de colaborar con Escándala. Yo sí veo estas dos pues como polos, ¿no? O te la llevas muy bien y no pasa nada y lo integras a tu vida y trabajas con él, sobre él, ¿no? A partir de él también. Un programa de radio. ¿No? Un programa de radio. O te la pasas exageradamente mal, ¿no? Te corren de tu trabajo, te corren de tu casa, te corren de tu escuela, no te dejan entrar a una escuela por eso. No te dejan donar nada más porque eres gay, ni siquiera te preguntan, ¿no? Si te hacen la prueba o no, solo porque eres gay no te dejan donar sangre. Y bueno, esas son las vivencias. A mí lo que se me hace más de terror es que desde el interior del mismo colectivo
LGBT o gay o trans, ¿no? Se cuestione tanto a las prácticas sexuales, al ejercicio libre de la sexualidad, a si alguien se quiere meter el dedo por donde quiera, ¿no? Claro. Sí. Es muy difícil. Sí, o sea, yo por ejemplo lo que creo es de que, o sea, yo siempre he pensado que la comunidad LGBT sí tendríamos que tener una postura un poco distinta, ¿no? En respecto a muchos temas, sobre, incluso desde el feminismo, sobre la cuestión de salud sexual, de la sexualidad, porque como comunidad hemos sido históricamente marginados, ¿no? Entonces sí se me hace a veces un poco una cuestión, pues un poco como no muy crítica cuando tú terminas marginando o discriminando a otras personas que viven dentro de tu propia comunidad y que probablemente han sufrido ciertas opresiones como tú, ¿no? O como nosotros lo Los hacemos. discriminados nos graduamos en discriminación. En discriminación, claro. Ahora, en cuestión de VIH, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que, queramos o no, a partir de los 80s, todo el asunto de la diversidad sexual ha ido de la mano con el asunto del VIH, ¿no? Y creo que también no tenemos que tener miedo de ir aceptando, no de aceptar, pero, o sea, no decir que es un problema de la problema, sino No, que pero es a un ver, problema que nos afecta los directamente. números ahí ¿no? están, Claro. las Sí. personas que están mayormente afectadas e infectadas son desafortunadamente, ¿no? Gays y mujeres trans. Claro. Y ya después, y mujeres. Y mujeres. Y bueno, yo estoy de acuerdo por ejemplo, con los discursos oficiales que dicen es necesario hablar de las otras poblaciones que están siendo afectadas, porque sí es muy importante, pero también no tendríamos que caer en un discurso de, bueno, hablemos de los demás porque diluyamos, porque sigue siendo... Quitémosle el SIDA a lo LGBT. Al menos en México y en América Latina, el problema sigue siendo gravemente de la población, de hombres que tienen sexo con hombres, de mujeres trans también, ¿no? Si fuéramos otro país, probablemente la población sería distinta, como en África, ¿no? Que es otro contexto epidemiológico. Oigan, ¿se transmite los miércoles? Sí. A ver, se transmite todos los miércoles de 8:15 de la noche a 8:30 de la noche. 15 minutitos. 15 15 13, minutitos. de hecho. Ok, 13. sí, claro, por entrada y salida, ¿no? Sí, no. De hecho, se transmite en el 660 del AM. Es radio abierta. Radio abierta. De Ciudad de México. Sí, y si tienen radio digital, que yo la verdad desconocía que existía la radio digital, lo pueden escuchar por el 107.9 del canal HD2. Ok. Sí, y si no, en la página de internet. En la página de internet. Y una buena noticia. muy buena noticia. Sí. ¿Quieres Pues decirla? ahora nuestros episodios van a estar colgados por Spotify y Apple Podcast. Bueno, pues nos pasarán la... Sí, ya están en, liga, entonces ya los pueden ¿no? escuchar, si no los logran escuchar ese día en la radio, que estaría padrísimo, ¿sabes? También está padre como regresar a estas formas de la radio, de aprender, o sea... Pero también es un hecho que escucharlo en demanda cuando quieras, donde Cuando puedas, quieras, donde puedas, exacto, con mientras tus estás haciendo el audífonos baño. en la policía. Donde quieras, ¿no? Sí, no, pero son 13 minutos, ¿sabes? Como que en lo que cocinas algo, escuchas un poquito, porque aparte no es que estemos hablando de cosas que te vayan a como asustar, o sea, son cosas de información. Además son cosas como muy prácticas, ¿no? Sí. ¿Dónde me tomo los medicamentos? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo? ¿Qué pasa si se me olvida? Digamos que nosotros procuramos en el programa tener un tema específico por episodio e invitar especialistas, pero también tener una postura crítica y que también el tema del episodio siempre sea contado desde la experiencia de las personas, ¿no? O sea, quizás cómo vive una persona su tratamiento antirretroviral, ¿sí? Y quizás podríamos traer especialistas que nos hablen sobre eso, pero también tener una postura un poco más crítica sobre eso, ¿no? Entonces esa es como la idea del programa, no ser como tan formales, tan especialistas, sino hablarnos desde personas que vivimos con VIH. Claro, y desde la vivencia propia personal, ¿no? Sí, no, total. Me dijeron que no, o me dijeron que sí, que no hay bronca, o me dijeron, bueno, explícame, ¿no? Claro, y también es lo que tratamos un poco con la radio, como llevar un poco los temas de alguna forma que justamente toda la gente que nos escucha, que como decíamos puede ser la ama de casa, el carpintero o quien tiene su radio de AM, el adolescente, ¿no? que El adolescente, pero que tiene miedo, ¿no? pues que lo escuche y no sienta justamente como que están hablando de un tema tabú, sino que están hablando de un tema, de otro tema más. ¿Sabes qué? Que ha sido muy bonito en toda esta experiencia y es poder llevar todo este tema, porque a veces se maneja un lenguaje muy técnico, ¿sí? Poderlo tratar de traducir a un lenguaje que la gente, las personas, la señora que vende las tortillas en la calle,
pueda entender estos temas. Sí, el ejercicio de la divulgación de los temas Sí. siempre es, ¿no? O sea, es como bajarlo, aterrizarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Porque luego de repente nosotros decimos prep y ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Prep. Y de repente dicen, ¿qué es prep? Y Que por claro, cierto- tú dices, ay, ¿a poco no sabe? Pero no, hay mucha gente que no lo Que por sabe. cierto es el siguiente episodio, el del El próximo miércoles, miércoles. sobre qué anda Sí. con el PrEP, con un buen invitado que nos vino a hablar padrísimo sobre el PrEP. Y bueno, mira pues- que con respecto a eso de PrEP, esta semana alguien nos contaba que nos estábamos contándole que estábamos haciendo el programa sobre el PrEP y nos decía, ay, yo pensé que el PrEP era una cuestión de normativa política. O sea, Sí, de como ley. que era una cuestión de ley sobre VIH. Ojalá en México, sí. pero todavía no. Pero la persona pensaba, no tenía en cuenta con tratamiento. O sea, ni idea, ¿no? Digo, ojalá que llegue, ya hay cada vez más países, estoy pensando en ciertos, por cómo es la legislación en Estados Unidos, soy ciertos estados que ya lo están otorgando, España ya lo va a otorgar, ¿no? Y poco a poco creo que la tendencia va a ser a que los estados brinden el PrEP a ciertas poblaciones. Pero si se para- quieren enterar más, Sí. que escuchen el programa. Sí. Entonces, otra vez. Y también como para que te vayas escandalizando, Gabriel, Ándale. digamos que dentro del programa también tenemos o sea, si bien hablamos sobre esto, informamos, también tenemos una posición un poco también crítica de todos los temas, ¿no? Y sobre todo el PrEP, también tenemos una posición crítica, entonces sí es importante que nos escuchen y que también se cuestionen todos esos cuestionamientos que nosotros ponemos ahí a los Pues, oídos. les vamos a invitar a que escuchen los miércoles 8:15. 8:15 en el 660 de la M, si tienen radio digital 107.9 del canal HD2 o en la página del IMER www.imer.mx/ciudadana 660 Y si no, de manera muy próxima en Apple Podcast. y Spotify, Y en Spotify. como Platicar en Positivo. Los vamos a poner ahí muy pronto en las redes Sí. para que los escuchen a Axel Bautista y a Víctor Esteban, a quien yo le doy las gracias. ¿Cómo te buscan en Twitter o en Facebook o en Instagram? No sé. En Instagram como axel.bautista, en Twitter como Axel R. Bautista y sigan el Instagram de Platica en Positivo, que es @platicando en positivo, porque subes mucha información, infografías, datos sobre lo que estamos subiendo en la radio. Y a ti, Víctor, tus redes. Sí, a mí me pueden buscar por @Víctor _Piso, guión bajo aquí en México, Colombiano. Pues ahí está esta información. Oigan, gracias. No, Digo, gracias a ti, Gabriel. perdón por la premura, ustedes son expertos, pero es que el programa viene cargado de información. Muchas gracias por estar aquí. No eres Tigado y a todo el equipo de Escándala. No, hombre, pues al contrario, gracias a Escándala y a TLTV por esta oportunidad que nos dan. Vamos a un corte y regresamos porque seguramente por ahí ya llegó nuestro siguiente invitado.
estoy muy contento de poder recibir a Alonso Hernández, al historiador Alonso Hernández. Él ya lleva organizando el seminario histórico LGBT mexicano desde hace un rato. Ahorita nos va a contar qué número de ediciones está del seminario. Es un evento en diversas sedes de la Ciudad de México. Es un evento en donde expertas y expertos analizan pues las más recientes teorías, las más recientes investigaciones que se están realizando a través de lo LGBT desde la academia, pero no por eso es para nada formal. Bueno, es muy formal, pues tiene diversas sedes, pero es muy cómodo y es muy lleno de información. Pero para ello voy a tener a Alonso Hernández, quien es el coordinador del seminario, que llega a ¿qué número de ediciones está? Es el 12avo. 12 años haciendo el seminario. 12 años en el seminario histórico. Oye, ¿y qué vas a presentar en este seminario 12 LGBT? Uy, hay muchísimas cosas. Hay una mesa dedicada a los 41, hay otra dedicada... Es 41 y Safo. 41 y Safo es el lema, que tiene que ver tanto con el baile de los 41, una manera de decir homosexual en México, y Safo, que era esta cuestión de me zafo de ser homosexual, pero le pusimos la S de Safo, la poetisa lesbiana, claro, para que condujera este seminario entre lo lésbico, lo gay. Estamos viendo aquí, son varias mesas de investigación, varias mesas de debate, literatura, música, creo que también tienes. Música, sí, tenemos la presentación del disco Demos de Humberto Álvarez, que es una recopilación de la historia musical de Humberto, que estuvo en Música y Contracultura, que fue el primer grupo de rock gay, por así decirlo, en México. Y ¿los de No Me Hallo? No. Otros. No, otros. Ahí estaba Mario Rivas, el ángel de Sodoma, okay, quien fuera pareja de Juan Jacobo Hernández. Y también vamos a tener a Brenda Marín, que es la primera metalera mexicana, abiertamente lesbiana, y vamos a tener a Rocío Jaramillo. Entonces este año vamos a tener por lo menos 2 conciertos y una presentación de disco, varias presentaciones de libros, Ciudad de Odios de Fernando de Collado, vamos a tener a Antonio Medina con La Revolución Arcoíris, vamos a tener un libro de Marco Villa que es sobre el proceso de identidad gay, desde el momento peyorativo hasta la identidad gay en San Luis Potosí. Entonces... Eso es otra cosa que te iba a preguntar. Sí. Hacen investigaciones como muy locales, ¿no? También invitan a investigadores e investigadoras que hacen reflexiones o investigaciones de historia, de antropología, sí, de literatura, pero en estados. Y de ciencia, de estados y de la Ciudad de México. Tenemos gente que participa de otros estados y de otros países. Este año nos visitan de Toronto, Kevin Christmas, que va a estar en una mesa dedicada a espacios de liga y perdición. Okay. Esa casi no me interesa, ¿verdad? Y va a estar Víctor Manuel Macías y Joe Almaguer y José Gutiérrez en la mesa de 50 años de Stonewall. Entonces, tenemos, bueno, Íñigo, que es mexicano y vasco, pero bueno, viene también para hablar del orgullo crítico. Está muy variado, ¿eh? Oye, Alonso, yo te quisiera preguntar, considerando que el público de Escándalo es muy variado y de muchas edades, ¿por qué un seminario LGBT mexicano, ¿no? ¿A partir de qué de que, por ejemplo... Histórico, además. Histórico, porque de repente la gente se pregunta, bueno, nuestra historia viene desde dónde, ¿no? Y a veces cuando eres muy chavito crees que la historia LGBT viene desde que tú sales del closet. Es como de generación espontánea. Sí, que es de generación espontánea. Y curiosamente, bueno, cuando uno cursa la carrera, nunca hay ninguna materia sobre historia LGBT. Y dije... Hay que abrir este espacio porque hay muchos investigadores hoy, sobre todo hoy en día, que están trabajando el tema desde distintas ópticas, desde la literatura, desde la ciencia, desde las artes, y darle un enfoque histórico. Y mira que nos han caído muchos tesistas que luego llegan a dejar su trabajo y decir, bueno, pues es que me acuerdo del primer seminario, del segundo, del tercer seminario. Es correcto, eso es lo que te iba yo a comentar y es algo preguntar. Muy padre, porque... O libros work in progress, ¿no? Y de repente, pum, se publican ya. Sí.
o gente que de repente encuentra algún archivo, alguna referencia, algún investigador que le pueda ayudar a sus a su investigación y que lo conocieron en el seminario. ¿Por qué? Porque las academias y sobre todo la de historia sigue siendo muy conservadora. Claro, es además un espacio de networking, ¿no? Para poderse conocer y darse a conocer. Sí. Entonces, estudiantes es abierto al público en general. Es abierto a todo el público, o sea, han llegado mamás, estudiantes, gente de la tercera edad que no sabía qué era y de repente les gustó porque les habla de un pasado que a lo mejor ellos conocieron desde otra óptica, ¿no? Oye, hay diversas sedes. Diversas sedes. Este año, bueno, iniciamos el 5 de noviembre, que es martes a las 10 en el Museo Memoria y Tolerancia. Ahí va enfrente de la Alameda, enfrente de la Alameda, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, un lugar muy emblemático y que se ha vuelto... Además muy solidario, ¿no? Muy solidario, sí. Yo al museo le agradezco mucho porque nos da sus instalaciones con mucho amor. Y de ahí, digamos, de 10 a 2 vamos a tener ahí 2 mesas de homenaje, una a José Antonio Alcaraz y otro a Antonio Cue, que son referentes en la historia y en la historia musical de este país. Si no saben quiénes son, pues vayan, de eso se trata, ¿no? De que si no les suenan los nombres, vayan y se enteren de los trabajos que hicieron estas personas. Uh-huh. Y a partir de las 4:30 vamos a tener distintas mesas en la librería Somos Voces. Está en la zona rosa. En la zona rosa, en la calle de Niza. En Niza. Niza 23, que es igual un espacio muy solidario y el foro donde se realiza se llama José Antonio Alcaraz. Pero además ha crecido, ¿no? Ha crecido digo, es cosa de invitarlos porque más allá de una librería y de un espacio comercial, es un centro cultural, ¿no? En donde abren espacios. Ustedes también tienen los martes, cada martes sesión. El taller de los martes, que es un espacio cultural de derechos humanos, de activismo y de muchísimas cosas que ya lleva más de 30 años. Con diferentes etapas. Diferentes etapas. Y de hecho, en el horario del martes, un poco antes, a las 7, ese día se va a hacer el homenaje a Coral Bonelli. La actriz trans que falleció en este año. Quebranto, le hicieron un muy bonito documental, multipremiado además. Quebranto, y va a estar Roberto Fiesco. El director. El director, de hecho, nos pusimos en contacto con Roberto y le dijimos, te ofrecemos el espacio para hacerle un homenaje a Coral. Vayan, porque si no lo han visto, digo, está en múltiples plataformas los que no pudieron verlo, los que no puedan venir a la Ciudad de México. Pero es importante porque va a estar el director, porque además las historias que cuenta o que les contará en determinado momento Roberto Fiesco, el director de Coral, y de su mamá, ¿no? Pues son muy bellas, ¿no? Son muy bellas. Y hay otro espacio en el Museo de la Ciudad, en el Museo de la Mujer. En el Museo de la Mujer, claro, que son los 2 últimos días. El miércoles, que es el ombligo del día, de la semana, vamos a estar en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, ahí en Génova. Oye, pues chiquito. Es chiquitito, ahora sí que va a ser muy cálido y muy en petit comité. Vamos a empezar desde las 9, vamos a hacerle un homenaje al GUTS por sus 20 años. ¿Qué es el GUTS, perdón? El Grupo Universitario de Diversidad Sexual. Digamos que fue el segundo grupo de diversidad sexual que tuvo la UNAM. Nada más que el primero fue en los 80s y se perdió. O sea, alumnos de la UNAM se juntaban okay, para hacer activismo, para tratar de meter los temas de diversidad sexual en sus carreras, para hablar sobre su homosexualidad en muchos de los casos, y que fue un grupo, bueno, ya varios de ellos ya son funcionarios públicos, son profesionistas, y bueno, pues creo que... Esto va a ser un ejercicio de reflexión va a ser una mezcla de qué pasó, cómo fue y también cómo se fue. Vamos a tener ahí lo que es la presentación del libro Aristas Bisexuales de Jorge Yáñez, que creo que es la única persona bisexual que escribe como bisexual en este país. Okay. Y eso es muy importante porque de la bisexualidad por lo general no se habla, y que esto esté en un seminario histórico
le da cierto peso. Vamos a tener un programa sobre cuando la radio salió del closet con Gilda Jara y Alfonso Macías, que van a remembrar varios programas de radio que hubo desde... Espero que hablen del mío. No. Desde Proyecto G, de allá en Rock 101, hasta creo que diversos otros programas que... Medianoche en Babilonia. Medianoche, supongo, ¿no? Tiene que ser un referente. Habrá que ir a esa mesa. Yo espero que también hablen de cuando yo tuve un programa de bueno, radio. Esperemos, sí. En radio pública, además, ¿no? Sí. Oye, pues vamos a irnos a un corte porque viene como la segunda parte de esta, porque hay una cosa que se llama Jotitour, pero de eso y de otras cosas nos va a hablar Alonso Hernández del Seminario Histórico LGBTTI Mexicano, que la próxima semana se va a realizar del 5 al 9 de noviembre en diversas sedes. Vamos a ir a un corte y regresamos. Yo soy Gabriel Gutiérrez, están en Aztele TV y en Escándala. Aztele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Aztele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Mi Viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien, amigos, aquí regresamos ya, bueno, con una noticia un poco triste que pues prácticamente nos tocó. El lujo de dar un chat y un debate con unos chairos ahí. Ya no hay argumentos, señores. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos ahí con todo el equipo de conducto. Aztele.tv. 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 Ok. Estamos en vivo a través de Aztele TV y del Facebook de Escándala. Estamos en Código Diverso. Estoy platicando con Alonso Hernández del Seminario Histórico LGBTTI Mexicano. Oye, vamos a empezar a ver, ¿qué es esto del Jotitour? El Jotitour. Déjenmelo tantito porque es una cosa muy interesante.
El Jotitour es un paseo de 3 horas, un walking tour de 3 horas que narra 500 años de la presencia de la diversidad sexual en la Ciudad de México. Caminamos 3 horas en lo que es el centro histórico. Que era la Ciudad de México. Que era la Ciudad de México, y hablamos desde época prehispánica hasta los años 70s, 80s, ya con las marchas del orgullo, y hablamos de ligue, hablamos de prostitución, hablamos de cómo, de algunos personajes históricos, de algún presidente que por ahí tenía un amante en Palacio Nacional, de muchísimas cosas que es ¡Qué escándalo! ¡Qué cosas! Vayan al Jotitour. ¿Cuándo es el Jotitour? Es el domingo 10. Okay. La inscripción es en archivos y memorias diversas. @gmail.com. Okay. Y bueno, tienen que ir, supongo que como vean el clima, tapaditos, porque ahora hace mucho frío. Claro. Vayan con ropa holgada, zapatos cómodos. ¿Tiene un costo? Sí, tiene una cuota de recuperación de 200 pesos por persona, y está nada más para 20 personas. De 20 personas. De 20 personas. Oye, y si otra, porque yo sé que lo haces de manera constante, pero si alguien estuviera interesado, ¿no?, en tomar el Jotitour, si no puede este domingo. Puede ser hasta el siguiente año. En enero se abre una fecha, luego en abril me parece que otra, y otra en junio, o si junta aproximadamente 20 personas que estén interesadas, con mucho gusto abro un espacio para que se le den el Jotitour. Oye, estamos viendo Quebranto, que era lo que hablábamos, el homenaje que se le va a hacer a Coral Bonelli a través de esta película ganadora, de verdad, multiganadora en diversos festivales especializados, Quebranto, que habla de la historia de esta actriz trans, que era Pinolillo. Pinolillo, sí. De hecho, Roberto Fiesco me dijo, tienes el permiso, quiero estar, y le dije, pues está, y si puedes, lleva el viudo. Porque creo que es importante que en los homenajes estén familiares de estas personas, para que sepan que se les quiere, ¿no? Y que conozcan la historia de Coral, y pues finalmente al final eso, ¿no?, de la historia son personas trans que son las más maltratadas, las más vilipendiadas, asesinadas. La noche soy yo, de Henri Donadieu, se va a presentar el último día, que es el sábado. Casi con eso cerramos el seminario, y van a estar Armando Cristeto, Alfonso Macías, presentando La noche soy yo, que es la historia, la biografía contada en primera persona, la biografía de Henri, que fue el creador del concepto El 9, que fue un antro en aquel momento en donde iba todo el mundo, era gay pues, pero iba todo el mundo. Pero ahí pasaron un montón de cosas. Y era buga friendly, y sucedió, ahí nació prácticamente el rock mexicano, y nacieron varias revistas contraculturales, nació la Kitsch Company, y nacieron varios actores, Tito Vasconcelos, uno de ellos, ¿no? Y luego voy a tener aquí, espero que me acepten la invitación, yo creo que sí, a la gente de la película Esto no es Berlín, porque nos voy a contar más, que tiene mucho que ver con la historia del 9. Habrá que invitar a Arizama y a la gente de Esto no es Berlín. ¿Qué más va a haber? Bueno, vamos a tener una mesa sobre el libro que va a presentar Toño Medina, Revolución Arcoíris, que es el proceso en el que el PRD se inserta en apoyar los derechos LGBT, para hablar sobre cómo la izquierda ha apoyado desde... historiar la política, ¿no? Desde la diversidad. Sí, que también es parte de la cultura, ¿no? Claro. Y de las identidades peyorativas. Lo que decías de libros, pues son libros académicos. Son libros académicos. Pero que hablan de lo gay, de lo LGBT en distintos conceptos. Sí, y que son referentes para gente que va a hacer sus tesis, gente que va a hacer trabajos, gente que se va a documentar. Porque además este tipo de seminarios, este tipo de trabajos, este tipo de encuentros existen en otros países, en otras ciudades. Sí. Y se pimponean, ¿no? Se hacen. Te iba a preguntar, las redes sociales, ¿hay manera de que si la gente no puede venir lo pueda ver o puede unirse? Claro que sí, mira, estamos en Facebook como Seminario Histórico LGBTI Mexicano, como Archivos y Memorias Diversas. También estamos en Twitter como @archivosy. Estamos como
Ístrico LGBTTI. Ok, vamos a poner si podemos ahí y si no, en el post en Escándala ponemos las redes sociales, pero básicamente en Facebook, Seminario LGBTI Mexicano. Ajá. Y está Archivos y Memorias Diversas. Okay, para que se enteren de la programación, sino también los 3 museos, el Museo de Memoria y Tolerancia, el Museo de la Mujer y Voces están ya moviendo los compartibles gráficos con la información. Así es, y el Centro Cultural de Atención a la Diversidad Sexual. Es correcto, es muy correcto. Es de martes a sábado, casi de 9 a 9. Intensea. Es intenso, pero al final cada día se termina con alguna actividad cultural que nos relaje un poco de tanta información. Y el domingo el Jotitour. El domingo es el Jotitour. Oye, pues a ver si nos mandas fotitos de cómo les fue en el Jotitour, ¿no? Para que la gente se anime, ¿no? Sí. De los lugares históricos e histéricos también, ¿no? Y acompáñanos un día. Eso va a ser muy importante. Eso va a ser muy importante. Oye, Alonso, gracias Alonso Hernández, historiador Alonso Hernández, por estar aquí, por invitarnos al Seminario Histórico LGBT Mexicano que cumple 12 años, ya es todo un adolescente. Gracias, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que venga en adelante. Muchas gracias a ti, Gabriel, y Escándala, muchísimas gracias. Señor Escándala, gracias, como siempre. Vamos a ir a un pequeñísimo corte porque ya llegó nuestro otro invitado y regresamos. Estamos en Escándala y en Astele TV. Estoy muy contento de poder recibir aquí a Nathan Ambriz. Él nos viene a hablar de Jauría Trans y de las actividades que realizan a través de Jauría en el Centro Cultural Border, un poquito de lo que se trata el Centro Cultural Border, porque, bueno, es importante hablar de estas actividades que genera Jauría y después lanzarles un pequeño llamado de auxilio, pero antes de lanzar el llamado de auxilio, Nathan, cuéntanos qué es Jauría Trans. Bueno, pues Jauría Trans es un espacio que se encuentra en la colonia Roma, en la calle de Zacatecas. Es como una especie de matrioshka porque somos un centro cultural dentro de otro centro cultural. Que es el Centro Cultural Border. El Centro Cultural Border. Entonces somos un programa e iniciativa del Centro Cultural Border. Llevamos desde noviembre del 2017 aproximadamente, en donde se diseñan actividades desde personas trans y para personas trans. Y también el alcance o el beneficio de todas estas actividades no solamente queda en gente trans, sino también en sus familiares, en sus amistades, en sus parejas. Es decir, si alguien que no es trans quiere acudir a estas actividades, puede hacerlo. Exactamente, sí. Hay actividades que son abiertas totalmente a gente aliada. Hay otras con las que se trabajan con poblaciones específicas. Claro, por las vivencias personales que solo siendo trans se pueden entender, quizás. Y se piensa que el imaginario de lo trans solo son las mujeres trans, pero en realidad trabajamos con distintas poblaciones dentro de lo trans, porque hay una diversidad enorme. Cuando tú empiezas como a rascarle y a adentrarte en el tema, te das cuenta que existen los hombres trans, te das cuenta que existen las personas trans no binarias, que también los procesos de las personas, de las parejas de personas trans son importantes.
¿no? Y ahora un tema que venimos también trabajando y apoyando desde hace un año aproximadamente son con adolescencias e infancias trans y sus familias. Que además es súper importante porque ahí hay una iniciativa, ¿no? En la Ciudad de México para apoyarlas, para generarles un marco legal que les protege. De repente pensamos que la gente a los 23, 24, digo, los procesos son distintos, pero de repente pensamos que es la gente que agarra y dice, ay, es que soy trans, cuando ya es mayor de edad o cuando ya tiene ciertas nociones, y no, la verdad es que las personas trans saben que son qué identidad tienen desde muy pequeñas. Entonces esta iniciativa de ley que ahí está en la Ciudad de México, no sabemos si va a pasar o no, es justo para protegerlas. Entonces también trabajan con poblaciones de infancias trans. Sí, infancias y adolescencias, sus familias, esto por medio de un proyecto que apoyamos dándole justo el espacio que es la Red de Familias Trans, que lleva aproximadamente un año de haberse conformado. Hay 5 personas en la coordinación y bueno, hay otros grupos de apoyo también de mujeres trans, de hombres trans, personas no binarias. Es la parte del acompañamiento entre pares que se da, pero también tenemos otro tipo de actividades. Por ejemplo, lo cultural es nuestra columna vertebral. Claro, porque es el Centro Cultural también. Exactamente. Cuéntame un poquito. Prometemos invitar a la gente del Centro Cultural Border porque sabemos que han hecho un montón de cosas y que hacen un montón de cosas, pero cuéntame qué es el Centro Cultural Border, ¿dónde está? Bueno, está en la calle de Zacatecas, número 43, en la colonia Roma Norte. Lleva aproximadamente pues haciendo actividades desde el 2006 y ya lleva un ratote, y justo el tema de identidades trans, cruce con feminismos, etcétera, etcétera, se vino trabajando a partir del 2015-2016 con un programa temático anual que llevaba por nombre Queer Up. En ese programa temático anual se hicieron distintas actividades, salió de hecho un foro que se llamaba Multiverso Trans, la primera edición, yo le di seguimiento a la segunda y tercera edición, y también se hizo una exposición en el Centro Cultural de España que llevaba por nombre Lo que se ve no se pregunta. Y era justo sobre digamos que el Centro trans. Cultural hizo la curaduría de la exposición. Ahora sí que se hizo una actividad fuera de sede que viene siendo esta exposición en el Centro Cultural de España, en donde pues se recaba diferentes tipos de artistas, información respecto a identidades trans, una cuestión también histórica dentro de lo trans, porque sabemos que de repente perdemos el rastro de cuáles son los activismos trans, no solo de la Ciudad de México, sino que además es interesante, ¿no? Porque en el pasado corte hablamos sin querer, ¿no? Es que todo se junta, al final de cuentas las visiones cuando coinciden se juntan. Estamos hablando de este seminario histórico, ¿no? Que es preservar la memoria, pero además también dar a conocer lo que los historiadores o lo que los activistas o los historiadores que son activistas o la gente que está haciendo, viviendo este ser trans desde múltiples plataformas tiene que decir, ¿no? Y entonces esto hacen creo que también el Centro Cultural Border organizó una exposición en el Museo de la Ciudad de México sobre SIDA. Así es, el chivo expiatorio. Hace muy poquito también, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos el contexto del Centro Cultural Border, y entonces regresémonos a Jauría, porque yo te quería preguntar, ¿por qué Jauría? ¿No? ¿Por qué Jauría? Jauría es una manada básicamente de perros, de caninos, ¿no? De canes. Exactamente, entonces lo que se cruzó por mi mente fue, no voy a darle un nombre desde mí o en el caso de Eugenio Echeverría, que me ha acompañado en todo el proceso de la creación de Jauría. No quería que recayera únicamente en la coordinación de Jauría ni en la dirección de Border, sino que pudiese ser colectivo pues la asignación del nombre. Una manada. Y entonces en una sesión de un grupo, pues yo les pregunté, oigan, esta es la idea del proyecto, ¿a ustedes qué se les viene a la mente como un nombre? Y empezamos a pelotear ahí un poco los nombres. Estábamos justo en manada, pero parecía muy estática, no muy dinámica. Y de repente salió Jauría. Jauría es un poquito más agresiva, ¿no? Pero también más lúdica, pues, más joven quizás. Y entonces pues yo poniéndome así como a investigar de cuál era como la manera en la cual se organizaban los cánidos, era justo que había ciertos miembros que estaban como al frente, otros más protegiendo a otros más, y justo esto del aullido
del cómo convocan justo a otros pares a, oigan, necesitamos como reunirnos, ¿no? Y creo que es la misma lógica que se tiene desde lo trans, ¿no? Independientemente de las diferencias que puedan haber entre personas trans y entre activismos trans, a la hora de que exista una situación como el caso de un transfeminicidio, por ejemplo, todas las personas acuden. Que además Día de Muertos, estaba yo viendo que hay varias, por fortuna, hay varias ofrendas, ¿no?, de Día de Muertos que hablan justo de esto, que homenajean a las gentes LGBT o que homenajean a las personas trans, que por desgracia, pero es una realidad, las más asesinadas son las mujeres trans, ¿no? Exacto. Y lo que tú mencionabas me parece que es bien importante, que de repente pensamos solo en mujeres trans y los hombres trans, ahí están, ¿no? Y existen, claro, en este LGBTIQ y todas estas nuevas identidades que se están explotando alrededor del mundo y que nos hablan de que la gente está creándose nuevas identidades porque ya no caben a lo mejor en lo LGBT, ¿no? Bueno, quizás en la diversidad sexual, pero no en el acrónimo. Oye, a ver, ahora sí lancemos el llamado de auxilio, el aullido de auxilio, porque bueno, estos proyectos cuestan y generan y necesitan ser autosostenibles y autosustentables. ¿Qué está pasando con Jauría? Bueno, ¿qué está pasando? Porque además yo empecé a ver ahí en las redes, ¿no? Que hay un TT que es como Salve Jauría, una cosa así. Fue como, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es este hashtag? ¿Qué está pasando? Pues justo no contamos con fondos suficientes para un tercer año de actividades. Sí. Ustedes lo hacen la planeación anual. Exactamente, libramos bastante bien el primer año, creo que fue un boom también. El segundo año dijimos, órale, pues nos lo aventamos. Y ahorita sí es como cuando sacas la morrayita y dices, ay, ¿qué crees que no me alcanza? ¿Tienen una meta? ¿Están recaudando a través de una plataforma? Estamos recaudando a través de Donadora, justo lo pueden buscar con el hashtag SaveJauría. Y ahí hay donativos desde 100 pesos, pero te lo explico bien. Se me acaba de ir la pregunta que me hiciste. ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué está pasando esta situación? Lo estás diciendo, pero ¿cómo es la campaña de recaudación? Fíjate que la meta son 247,000 pesos. ¿Cómo van? Vamos casi al 50%. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? Y se cierra en 6 días. Se cierra en 6 días. O sea, tenemos 6 días para juntar más o menos 100,000 pesos. Así es. Oigan, de a 100 pesos dices, ¿no? Sí, desde 100 pesos. Y aparte les damos recompensas. No solamente la gente se queda así como de, sí, dame tu dinero y ya no pasa nada. Sino hay artistas trans que están donando obra. Ok. Vamos a ver, entonces, si la campaña está en la página de Donadora, lo buscan con el hashtag SaveJauría y ahí pueden encontrar toda la información, incluso un video testimonial. Vamos a hacer es que estamos en vivo, entonces lo que no entiendo es si vamos a ir un corte y regresamos o ya nos tenemos que ir. Bueno, oye, ya nos tenemos que ir. Pero no es. A ver, entonces, rápidamente, una vez más. Donadora, hashtag SaveJauría. Desde 100 pesitos, vía tarjeta de crédito, débito, de todo tipo de pagos puede haber. Oigan, si de verdad somos colectivo o comunidad LGBT, hay que apoquinar, hay que colaborar con este proyecto porque está muy padre, es muy intenso y apoya a las personas trans, que al final de cuentas son las personas que por N razones son las menos apoyadas y Jauría Trans a través del Centro Cultural Border lo hace. Ojalá, Nathan, que nos vengas a decir que sí se juntó la lana y nos vengas a anunciar las próximas actividades de todo el demás año. Así es. ¿Cómo te buscan en tus redes sociales rápidamente? Nos pueden encontrar como Centro Cultural Border tanto en Facebook, en Twitter e Instagram. Pues ahí está esta información. Yo soy Gabriel Gutiérrez, nos vemos la próxima semana el viernes a las 5 de la tarde a través de aquí, de Código Diverso, en el Facebook de Escándalo y a través de la señal de Aztele TV. Nos vemos, gracias. Disfruten el fin de semana, Día de Muertos. Está muy padre, hay muchas actividades. Gracias, disfruten. Aztele.tv